Buenas tardes a todos. Es un placer, es un honor estar aquí hoy en esta mesa redonda tan interesante y presentando este libro, El arte de envejecer sabiamente, guía para adoptar mejores decisiones vitales y disfrutar de un futuro pleno que tarde o temprano nos va a venir bien a todos. Como saben, el envejecimiento es un fenómeno de alcance global que está siendo objeto de estudio y de debate en la mayoría de los países de nuestro entorno y que produce pues, muchos retos y desafíos en todos los ámbitos, social, familiar, individual. Y lo cierto es que desde el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y de Bienes Muebles de España pues siempre hemos tenido una especial sensibilidad hacia esta materia y hemos destinado también gran parte de nuestra labor a atender al talento senior de nuestra cantera y a través de diversas actividades tratamos de que exista ese diálogo intergeneracional donde en diversos encuentros compañeros, tanto en activo como jubilados, pues tienen oportunidad de encontrarse, debatir y trabajar juntos. Y nuestra preocupación pues, por estas cuestiones, por el talento senior, por los diálogos intergeneracionales, por el envejecimiento activo, por todas estas cuestiones, pues rápido vimos que no era suficiente con tratarlo solo a nivel de la corporación, sino que teníamos que dar un paso más, pues somos servidores públicos y de ahí que se creara la vocalía de responsabilidad social corporativa y también tenemos una comisión de discapacidad y atención a las personas mayores. Y además replicamos ese esquema, digamos, a nivel de decanato autonómico. Existe un cargo de delegado de discapacidad y mayores en cada decanato autonómico para atender estas cuestiones desde una forma más próxima. Y un paso más, sin duda, fue impulsar la creación de la Comisión Científica Jubilare, que es una comisión interdisciplinar compuesta por expertos de renombre de muy diversas disciplinas. Hay representantes de todo el mundo del derecho, de la demografía, de la filosofía, el periodismo, de las carreras sanitarias y se abordan pues, todos los temas relativos al envejecimiento desde todas las perspectivas, no solo desde la jurídica, sino también pues, desde la filosófica, la ética, la científica. Así nos sumamos a todas estas organizaciones que quieren combatir el edadismo, que quieren poner de manifiesto que los mayores, lógicamente, tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y que tienen que tener la oportunidad de vivir de forma digna. La característica esencial de Jubilar es que queremos tratar todas estas cuestiones desde un punto de vista optimista, como su propio nombre indica, con júbilo, con alegría, es decir, abordando todas estas problemáticas y tratando de encontrar soluciones y siempre poniendo al mayor en el centro. Y por eso, cuando hace unos meses María Jesús nos vino a contar su proyecto, nos pareció muy oportuno presentar su obra y, desde luego, pues, dar lugar a un nuevo espacio de debate para encontrar soluciones a los problemas, las inquietudes de las personas mayores. María Jesús González Espejo es una experta multidisciplinar con una destacada trayectoria en innovación legal y envejecimiento inteligente. Como fundadora de Matura Club de Mejor Longevidad y del Instituto de Innovación Legal, promueve un envejecimiento saludable a la vez que impulsa la transformación digital en el sector legal. Con una amplia experiencia en Derecho, Tecnología y Gestión, es profesora, autora de numerosas publicaciones, conferenciante internacional en temas como Legal Tech, Inteligencia Artificial y Envejecimiento Inteligente. Reconocida por su liderazgo y compromiso social, ha recibido numerosos premios y distinciones y ha escrito este magnífico libro que hoy presentamos, El arte de envejecer sabiamente, guía para adoptar mejores decisiones vitales y disfrutar de un futuro más pleno. Y sin más dilación, le cedo el testigo a Carlos Salas, que va a moderar la mesa y presentará a los intervinientes. Carlos, además, es periodista, experto en comunicación, es profesor en IES y en EAE Business School y es un lujo tenerle hoy de moderador. Cuando quieras, Carlos. Gracias, Dulce, y gracias a Chusa por su libro, que al final se puede resumir en una frase que acabo de escuchar antes de que entramos, que estuviéramos, cuando estábamos esperando, antes de entrar, que era que es un libro que te ayuda a concienciarte y no llegar tarde a las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Están con nosotros Laureano Matas, que es experto en vivienda, es arquitecto, es secretario general de los arquitectos. También está Rocío Perteguer, que nos va a hablar de productos financieros. Luego está Chusa, por supuesto. Y más allá está José María Peláez, que es experto en cohousing. Y claro, yo lo primero que le he dicho, oye, José María, tienes que explicarle a la gente lo que es el cohousing, pero explícalo con imágenes o con un relato, algo que sea como si lo estuviéramos viendo en televisión. Y él ha dicho, sí, lo voy a hacer, lo vas a hacer.
Ahí está, ¿no? He dicho sí, que lo iba a hacer y se lo ha creído. Collaborative housing, es de donde viene lo del cohousing. En español muchas veces la gente dice viviendas colaborativas. ¿Y esto de colaborar en qué consiste? Pues en poner los ladrillos uno a uno. No porque lo vayas a poner tú, sino porque te imaginas cómo se van a poner, participas en el diseño de cómo se van a poner. En algunos casos incluso los vas a poner tú, pero en otros pues contratas a quien los pone. Y en el fondo, en el caso del housing, realmente lo que estás construyendo es un espacio. En el libro de Chusa habla en particular, cuando se refiere al cohousing, del concepto de hogar. Y el concepto de hogar no solo es una parte, digamos, física, es la parte emocional también. Es decir, es aquel sitio donde te sientas alrededor del fuego, a calentarte, etcétera. Y bueno, pues cuando te vas haciendo mayor, yo no sé si soy aquí el mayor de la mesa, probablemente sí, pero para los que piensen, ¿y este cuántos años tendrá? Yo ya lo he dicho antes, ya me he confesado, son 71 los que tengo. Y en el contexto del cohousing, pues soy de los relativamente jóvenes, aunque en nuestro entorno, y digo nuestro entorno ahora refiriéndome particularmente al cohousing de Entrecantos, en la ciudad de Tres Cantos, en Madrid, bien cerquita, que es un cohousing senior, pues los jóvenes son los de 65 años. Me parece que tenemos uno de los 52 que estamos allí intentando terminar de que la contrata nos dé los edificios rematados y limpios, porque nos dieron las llaves la semana pasada. Entonces lo hemos hecho durante 10 años, yo solo llevo allí año y medio, o sea que realmente no soy de los que conoce todas las experiencias, pero me las han contado. Y lo importante empieza ahora, es decir, eso del hogar que hablábamos es la convivencia, el establecer esa morada, que también es otro sinónimo del housing, pero en este caso más, si lo pensamos en lo bíblico, en relación con una relación duradera y permanente, y esto es lo complicado. ¿Lo habéis diseñado vosotros? Sí. O sea, es una casa como una residencia de un mayores, pero que no lo es. Que llamamos casa, que tiene 35 apartamentos de 50 metros cuadrados, que es como una vivienda pequeña, claramente. Casi todos nos tenemos que amoldar a reducir nuestro espacio. Por ejemplo, en nuestro caso, y digo nuestro pensando en mi mujer y yo, pues pasamos de 150 a 50 y eso supone una transición, porque además no es que te mudes de casa. Nosotros nos hemos mudado de casa como 11 o 12 veces. Y una de las razones por las que nos hemos mudado, que es por la que nos mudamos también al cohousing, Carlos, es para vivir como queremos vivir o donde tenemos que vivir cerca de nuestros trabajos anteriormente y ahora es cerca del lugar donde pensamos que vamos a envejecer no solo en compañía, sino también haciendo cosas. Por ejemplo, construyendo la casa, y ahora que se ha terminado de construir, bueno, ya sabéis que las casas empiezan, pero luego lo que queda. Pero sobre todo, haciendo activamente que aquello funcione y que aquello es, ¿qué es aquello? Aquello es no tanto el cohousing como la colaboración del cohousing y, por tanto, la comunidad. Es decir, esa comunidad, porque esa comunidad, el edificio, bueno, la amortización contable, porque también yo me he ocupado de algo de las finanzas, como pone por aquí, pues lo haremos a 100 años. Pero nosotros confiamos en que la comunidad que creamos dure más de 100 años. Y ese es el reto. Y para mí el cohousing no es tanto la casa como el reto de construir una comunidad que sobreviva a los que vamos a ir pasando por allí a lo largo de los años. Que caer bien esas personas, porque ¿cómo seleccionas? Yo no quiero monopolizar las intervenciones, yo casi prefiero que intervenga otro y luego ya te contesto a esa pregunta porque es muy interesante y merece la pena que comentemos cuando sea oportuno. Laureano, hemos estado hablando antes de la importancia de rehacer las casas, pero no esas veces que cuando uno se casa y pasan 20 años, los hijos han crecido y dicen, bueno, vamos a pintar de nuevo la casa. No, es preparar la casa para la última etapa de tu vida. Y entonces nos pasa cuando nuestros suegros o los padres vienen a vivir a casa. Y yo le he estado preguntando a Laureano, pero ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo hay que adaptar la casa? Dice, no es tan fácil. ¿Nos puedes comentar un poco qué es adaptar una casa a esa parte final o a la gente que va a convivir contigo? O tú mismo en esa parte, en tu casa. A ver, no hay una regla fija para esto. Digamos que cada casa es una circunstancia distinta, primero porque por los que habitan y sus circunstancias y cómo se está viviendo dentro de esos espacios, ¿no?
Antes hablábamos y hacía la referencia de llegar tarde, ¿no? Y llegar tarde es esa experiencia que todos hemos vivido, porque todos somos hijos en algún momento de personas mayores, luego nos convertiremos en mayores y cuando llegamos ahí parece que la experiencia anterior con nuestros padres no la hemos puesto en práctica, ¿no? A veces el arreglo es ir atendiendo las cosas cuando ya no hay más remedio, en adaptar los espacios de los baños que ya no son accesibles, en adaptar las cocinas de aquella manera y tampoco se puede, se incorporan personas que antes no estaban a vivir en tu vivienda para ayudarte cuando te haces dependiente y no sabes cómo habitar con ellos de manera amable, los pasos de puerta, los pasos de pasillo, cómo salir de la casa en caso de necesidad. Si no es una casa, a lo mejor no es accesible y tienes que adaptar esos espacios a nivel de planta baja para que sean accesibles no solamente para ti, sino para quienes te tienen que ayudar, porque su trabajo se tiene que hacer de manera adecuada, o los servicios que puedas requerir, si ya llega un momento en el que tu vida o tu manera de vivir no está adaptada para salir o no tienes impedimentos, ¿no? Los cambios son muy importantes. Las viviendas que se van haciendo ahora nuevas prevén algunas de esas cuestiones y ya se empiezan a considerar mejoras en la accesibilidad, pero siempre van por detrás. Y además no deberíamos quedarnos solamente en la vivienda, sino también en el entorno construido, el entorno próximo, porque no vamos a pensar que nuestros mayores, o cuando nosotros seamos mayores, nos quedamos reducidos a un espacio más o menos amable. El entorno de ese espacio, la proximidad, tiene que mejorar una barbaridad para que realmente vivamos felices, como debe ser y como creo que merecemos, ¿no? Rocío, Rocío, eres experta en productos financieros, supongo que asociados a la vivienda. Déjame que te cuente algo. Hace 30 y muchos años, cuando yo estaba trabajando en El Mundo, en la sección de economía, había una cosa que se estaba empezando a comercializar que se llamaba apartamentos o casas con bicho. Y entonces un compañero periodista hizo un reportaje. Y yo, ¿qué casas con bicho? ¿Qué tiene? Un bicho, una cucaracha, como la metamorfosis de Kafka. Me dijo, no, es gente que es la dueña del piso y entonces tú compras el piso, pero el pacto es que tú no puedes vender el piso hasta que esa persona muera. Entonces el precio depende de la edad. Si tiene más de 70 años, tú dices, bueno, pues el piso te cuesta poco porque le prevés una vida larga. Pero si tiene 90 y tantos años, ya es diferente. Te cuesta más el piso porque sabes que puede fallecer. ¿Esto habrá evolucionado? ¿Hay nuevos productos financieros? ¿Se ha cambiado el nombre? Sí. Bueno, han existido siempre técnicas para poder refinanciarte con la vivienda. No deja de ser la vivienda la mayor inversión que hace un ciudadano en su proyecto de vida. Y en su caso, cuando llega efectivamente a la edad adulta, pues esa vivienda está pagada y es un mecanismo de financiación, cuando a lo mejor se produce no una pérdida de poder adquisitivo, sino una pérdida también de liquidez. Pero sí tienes un elemento patrimonial que te respalda el posibilitar, bueno, pues que sigas teniendo a lo mejor poder cubrir determinadas necesidades de atención, de atenciones especiales o incluso de ocio también, que puedas querer seguir haciendo dentro de un envejecimiento activo o, bueno, pues lo que estamos diciendo, para cubrir determinadas necesidades. La gente tiene conciencia. O sea, la gente tiene conciencia de eso, se va preparando, va pensando que su casa es su seguro, o todavía no hay tanta conciencia de eso. Hombre, cuando tienes 80 años no lo sé, pero cuando tienes... Yo creo que España es un país de propietarios. Y dentro de ser un país de propietarios, el propietario tiene claro que es su mayor activo, que la vivienda es el mayor activo que tiene. Incluso desde la venta completa para cambiar de tipo de vivienda, por las razones que decía Laureano, pues efectivamente a lo mejor no disfrutamos de la misma vivienda con 20, con 40, 50 que con 70 o 80. Incluso hay gente, pues efectivamente, que hace una transición drástica de vivienda. E incluso, pues bueno, lo que decimos, determinados mecanismos de financiación, como son la hipoteca inversa, como son las rentas vitalicias, como es la venta
de nuda propiedad, o sea, la referencia que hacías antes de los anuncios de se vende piso, efectivamente, a lo mejor bueno, pues con una persona con el usufructuario que tiene el derecho de uso y disfrute, pero que tú has comprado la nuda propiedad por un precio pues mucho menor, porque en el momento que fallezca esa persona directamente se va a consolidar el usufructo y vas a adquirir esa vivienda. Y luego, efectivamente, incluso se han hecho combinaciones de ambos a través de servicios profesionalizados y hay empresas. El otro día me comentaba un compañero que había realizado una cancelación, en este caso una cancelación también de usufructo de una persona que le había realizado la venta de una propiedad a una empresa y lo que te hacían, y además era combinado con una renta vitalicia. Y en este caso le daban una renta, la persona seguía viviendo en su casa y cuando llegara un momento en el que no podía valerse por sí misma, le ofrecían también una habitación en cualquiera de las residencias del grupo. Bueno, la persona había fallecido con 102 años, el contrato lo habían firmado cuando tenía 70, o sea, vamos, yo creo que en ese caso no fue desde luego un buen negocio. Pero bueno, aún así también los incrementos de precio que tienes respecto de la vivienda y cuando la adquieres y en zonas también como Madrid, pues bueno, yo creo que sí, es un producto ahora mismo que se está haciendo en este sentido. Y luego también hay determinadas zonas de presión de suelo en que personas que siempre habían vivido en los barrios, acontecemos en algunos casos a lo que llaman la desgentrificación, en cuanto a que no se pueden mantener, a lo mejor, por lo que decíamos antes, casas o el mantenimiento de casas enormes, la adecuación, la modernización de ese tipo de casas y muchas veces el comprar una casa incluso más pequeña en el mismo barrio en el que has desarrollado tu vida se vuelve un imposible. No solamente con la venta adquieres otro más pequeño, sino que tienes que acudir a lo mejor a este tipo de mecanismos de financiación porque el caso de la venta por sustitución de otro no se vuelve tampoco fácil y tampoco quieres abandonar el barrio en el que tú has desarrollado siempre tu vida y en el que tienes un arraigo vecinal, un arraigo social y bueno, en el que efectivamente quieres continuar. Y luego, por otro lado, pues también está la protección de la vulnerabilidad y la previsión que todos los ciudadanos debemos de tener, como decía también Laureano, de este tipo de situaciones y de este tipo de posibilidad de financiación con anticipación a esa necesidad. Más luego existen determinados mecanismos de favorecer pues, lo que comentábamos, el co-living, el co-housing también para mayores de 65 que se han impulsado con los planes de rehabilitación de los fondos de Next Generation. Ya que lo mencionas, sí, José María, entonces ahora sí puedes responder. ¿Puedes elegir a la persona con la que vas a vivir en comunidad? Sí. Porque, te lo digo porque a medida que nos hacemos mayores, refunfuñamos más. A mí me lo dicen mis amigos, cada vez eres más gruñón. Así es. Antes cuando me preguntabas si vamos a ser amigos, bueno, esa es la intención. Si alguien ha echado la cuenta, sabe que yo hice preu en el 70, más o menos, porque me imagino, si por ahí pone que soy ingeniero, pues fui a la universidad y por tanto hice el preuniversitario. Y el viernes pasado nos juntamos como unos 30 compañeros del colegio. Yo fui al colegio en el barrio de Chamberí. Y luego, casualmente, esa noche teníamos otra cena con los de universidad. Entonces, entre una mañana y la tarde, pues hablamos, entre otros, con unos 55 compañeros con los que convivimos, en unos casos 7 años, en otros casos 6 años, y todos veían que esto del cohousing, pero oye, esto, si tú eres muy joven, si esto, que te vas a meter en una residencia. Otro decía, pero esto que me estás contando de la comunidad, esto ya está inventado, esto es la comunidad de propietarios de toda la vida. Nosotros ahora vivimos en una comunidad de propietarios de esas que tienen, cerca de la Vaguada, que lo comentaba antes Son Carlos, de esas que tienen su jardín con su piscina, o sea, zonas comunes importantes. Y antes no he terminado de contar que esos 35 apartamentos de 50 metros cuadrados cada uno tienen en total el edificio unos 4.000 metros cuadrados, más zonas abiertas, etcétera, ¿no? Es decir, que el resto de los 50 por 35 es zonas con un comedor, y esto es importante, un comedor con una cocina industrial. ¿Para qué? Pues por dos motivos. Uno, para que
las personas que se ocupan de la logística y de la intendencia casera no tengan que ocuparse de ella y se lo queden resueltos con alguien que sepa de nutrición, porque ya sabemos que no es lo mismo alimentar a un joven que a un adulto de una edad, de otra. Y sobre todo también, pues para tener todos los días la oportunidad de sentarnos junto a otros con los que se pueda hablar de los temas que correspondan, ya sean de tipo el que sea. Y esto es importante, pero si a ti no te apetece, pues tú te quedas en tu casa y lo único que en vez de tener 150 metros o 100 metros u 80, pues tienes solo 50. Entonces, ¿seremos amigos todos los 52 que estamos allí, que llevamos tratándonos desde hace tiempo? No. Pero con que haya 10 o 12 ya nos vale. Es como cuando tú bajabas a la plaza, en nuestro caso, de Chamberí, ahí había mucha gente, pero tú jugabas con 10, 15, 20, a los que fuere, y otros jugaban al lado, pero a sus cosas, y aquí pasará exactamente lo mismo. Y a partir de ahí tú puedes invitar a la gente a tu casa, es decir, que aquello sigue siendo tu casa, en donde lo único que pasa es que cuando vas a reservar las zonas comunes, pues pasa lo que ocurre ahora en la comunidad. El salón social está a disposición de todos, no puedes usarlo a tu capricho, tienes que seguir las reglas, ya sean las de la Casa de la Sidra o las del cohousing de Entre Cantos, ¿no? Os voy a leer una cosa del libro de Chusa. Imaginemos un hombre de 75 años llamado Manuel que se enfrenta a una enfermedad degenerativa mental. Consciente de su futuro, decide asegurar su bienestar mediante un contrato de alimentos. Tras consultar con un abogado, Manuel acuerda transferir su casa y ahorros a su sobrina Elena a cambio de que ella se comprometa a proporcionarle vivienda, alimentación y cuidados de por vida. Yo no lo había escuchado, me pareció algo sorprendente. Tengo la impresión de que probablemente, Rocío, tú sabes un poquito más de esto. ¿Tú puedes compartir con nosotros si esto se está usando, qué es, si es muy novedoso, si... Está en el código, por cierto, está en el Código Civil. Sí, sí, sí. Está en el Código Civil, es un Contrato derecho. de renta vitalicia. Esto es un contrato de renta vitalicia, efectivamente, que se puede hacer en la forma que se expresa en el libro, bien con familiares, con un tercero, con una empresa. Incluso también los hacen las entidades financieras, la posibilidad también de hacer de constituir una renta vitalicia. La única pregunta es que yo se lo comenté ayer a mi mujer y ella dijo, ¿y si lo asesina? Entonces, no supe qué responder. Dije, no sé. Bueno, pues además de incumplir el contrato de renta vitalicia, comete un ilícito penal muy grave. Claramente. Entonces, pues bueno, incurre, si es su sobrina única, en una causa de sedación directa. Con lo cual, yo creo que no le compensa de todas maneras. Pero es antiguo, se está usando. Es una cosa que está en el Código Civil desde el año 2000 y pico. No, es antiguo. Sí. Pues mira, un descubrimiento para mí, no lo sabía. Sí, no. Sí, no es una figura ajena en este ámbito. Luego hay, por lo que comentábamos, las principales figuras que son a lo mejor más conocidas porque las vemos en los anuncios, que es lo que comentábamos antes, como en el caso de las ventas de nuda propiedad, y luego tenemos también pues el caso de la hipoteca inversa, que esa es precisamente también la posibilidad de hipotecar tu casa y recibir una renta. En vez de todo el dinero como es habitual en la hipoteca ordinaria, pues entonces vas recibiendo una renta. A veces, tradicionalmente, los herederos eran como más reacios a esto, pero es verdad que dentro del informe que hicieron la Fundación de Acivida, que con nosotros colaboramos, de liquidación de activos patrimoniales, pasaron una serie de estadísticas, de encuestas a personas de diferentes rangos de edad, y entre ellos a herederos, a hijos, a potenciales herederos. Y eran bastante favorables, o sea, dentro de las aspiraciones que tenían para sus padres, no solamente era vivir mejor, sino que tuvieran ocio, que viajaran, que vivieran con una calidad de vida y que efectivamente todo lo que fuera en el marco de sus posibilidades físicas, pues que tuvieran un envejecimiento activo, con lo cual parece que se ha producido también una inversión en esa tendencia o en esa reticencia que podían tener los hijos, que hay que decir que nada tienen que decir en una hipoteca inversa,
O sea, el que hace la hipoteca inversa es el propietario y es libre para financiarse de esa manera, y en el momento de su fallecimiento, si no se ha acabado de pagar la hipoteca, pues los herederos querrán ver lo que hacen, si bien la pagan y la cancelan o proceden a la venta del bien para cancelarla, evidentemente. Pero los herederos no tienen ahí nada que decir. Una pregunta, ¿en el resto de Europa la gente tiene más capacidad de previsión respecto a la última etapa de su vida? Lo digo porque cuando hablaba con Chusa del libro y uno ve el titular, El arte de envejecer sabiamente, uno se imagina que el lector pues ya es una persona de edad avanzada, y ella me dijo, no, esto vale para gente mucho más joven, porque mientras antes lo planifiques, mejor. ¿Estáis de acuerdo con eso? Que realmente no hay suficiente cultura de esto te va a pasar, que vivimos todos sobre todo la gente joven en el presente, o ya joven adulto. ¿Cómo lo veis? José María. No, espérate, déjame que le pregunte a Laureano primero, para que él... Laureano. Bueno, yo lo decía antes, creo que vivimos de espaldas a esa situación. No sabría decir cómo es en Europa, pero coincido con lo que dice Rocío, de que aquí tenemos un apego a la propiedad que en Europa no es tan extendida, y eso supone a lo largo de tu vida a veces frenos de cara a la movilidad, a muchas cuestiones, pero una oportunidad de cara a tu jubilación. Entonces, lo que antes era un problema, ahora mismo puede ser una ventaja. Yo les recomiendo una película, porque yo no sabía lo de Bicho, me parece feísimo, ¿no? Pero les recomiendo una película española que se llama El Inconveniente. Ahí verán lo que aquí estamos hablando. El Inconveniente. El Inconveniente. Es muy divertida la película, un humor un tanto negro, pero no se queden con la cuestión de cómo quedarse con la propiedad, o como lo ha explicado Rocío, de la nuda propiedad y el usufructo, ¿no? Sino quédense con la parte de cómo coexisten dos generaciones, la que quiere quedarse con el piso y con el bicho, que es el inconveniente, según ella, y qué transcurre y cómo se traspasan información gracias a esa convivencia paralela, aunque no llegan a convivir, y no les desvelo más de la película, porque si no le estaría contando la película, pero cómo hay algo que la película trata de transmitirnos, que es los valores, la manera de entender la vida que ocurre entre esas generaciones, y en ese caso la excusa es el inmueble, ¿no? Bueno, quizás me estoy adelantando, sí. Pero... José María, ¿no tienes la impresión de que ahora la gente ya... Yo tengo 68 años, voy a cumplir 69, y cuando veo anuncios, y este anuncio que hay ahora, que contra el edadismo, y aparece gente mayor que ha logrado cosas en su vida cuando ya eran mayores, yo digo, es que parecemos una especie protegida, no sé, protejamos a las ranas de Australia, protejamos... No sé, hay algo en esta filosofía que es como una especie de compasión que para la gente que está bien físicamente e intelectualmente y cree que puede aportar mucho. ¿No te da la impresión de que hay algo ahí que salta en chispas? Sí, y precisamente por eso el mundo del cohousing es un buen entorno para aislarse de esa sensación o de ese pensamiento. Los que estamos allí tenemos ganas de hacer cosas, de contribuir, unos más, otros menos, también depende de lo que hayamos aprendido en nuestra etapa profesional y vital anterior. Y cuando uno se acerca a la administración a ver qué tipo de ayudas hay, antes hablábamos de que si hay ayudas para la vivienda, Next Generation, etcétera, en los cohousings que se han hecho en España en los últimos 15 años no han visto un duro. Ahora, algunos, y en particular en Rivas hacia Madrid, en el entorno cercano, pueden contar con un suelo público cedido por 75 años. Y eso es un planteamiento que, hablando de finanzas, y es un asunto importante que creo que merece la pena que conozcamos, y antes no lo hemos hablado, estamos poniendo los nuevos, los que están empezando ahora en Madrid, en la Comunidad de Madrid hay dos, uno en Torrelodones y el nuestro, y luego lleva funcionando uno en Torremocha del Jarama, que se llama Travensol, que es el que quizá los que se hayan interesado por el mundo del senior cohousing, porque hay otros cohousing intergeneracionales, pero hablando del senior cohousing, el que lleva más tiempo y el que difunde, obviamente, el modelo y la realidad de su funcionamiento. Pero en el caso de Torremocha, o sea, de Travensol, estamos hablando de que pusieron
y el que entra ahora nuevo a reemplazar a uno que ya no está, pone 150.000 euros. En nuestro caso, los modernos, estamos hablando del orden de 300.000 euros. La diferencia está en el coste de la vida, en el coste de los materiales, porque este edificio no es a la aportación que hacemos para poder tener el derecho de uso, que eso es lo que quería concretar, de este espacio privativo más el espacio común que he mencionado antes. Para acceder a ese derecho de uso, como socio de la cooperativa que soy, tengo que poner del orden de 300.000 euros que se me devolverán el día que me vaya, por el motivo que sea. Pero se me devolverán otros 300.000 euros, porque las leyes de cooperativas, que es el principio, el entorno societario en el que nos estamos amparando los cohousings que hay en España, pues te impide revalorizarlo con más del IPC. Y en nuestro caso, además, como los ingresos son de nuestro bolsillo, pues no tiene sentido poner otros 5.000 euros más para decir que vale 305.000 en lugar de 300. O sea que eso se queda así, de forma que dentro de 10 años será más fácil que un joven de 70 o de 65 entre allí a participar. Evidentemente no es la única fórmula la de la cooperativa para estructurar un sistema, una comunidad, como decía antes, de senior cohousing. O sea, hay otras fórmulas y de hecho en otros países, en Holanda en particular, normalmente, y esto ya nos aproxima al co-living, es un promotor el que construye el edificio y lo renta a la comunidad, pero es la comunidad la que decide quién entra como inquilino, porque el inquilino es la comunidad y el que va a vivir allí es, digamos, miembro de la comunidad, es decir, asociado o la figura legal que utilicen. Entonces, puedes decidir, ya seas propietario como cooperativista o seas un cesionario a través de un alquiler. Y una pregunta, hablas de Madrid, pero hay mucha gente ya de avanzada edad que va a vivir a la costa. O sea, Madrid es estupenda, la adoramos todos, pero mis suegros se pasaban 6 meses al año en un hotel de Fuengirola, hay que decirlo, con tarifas de tiempos de Franco, que yo nunca me lo expliqué. Eran los más antiguos. Pero yo veía que en Fuengirola estaban disfrutando de gente mayor, de la comida, del paisaje, la playa, la temperatura. Aunque Madrid es una gran ciudad, pero no tira más a esa edad que uno siente más frío en todas las ocasiones. Tú que eres arquitecto y tú especialista en vivienda, el irse fuera de Madrid, a la playa, o sea, hacer un co-living, co-housing o lo que sea en entornos más... Sí, Laureano. A ver, yo lo de experto en vivienda lo dudo, simplemente arquitecto. Pero puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? La que yo he vivido con mis padres, ¿no? Y yo lo que he echado en falta con mi padre precisamente ha sido que le acompañara a un entorno amable. Por más que intentáramos mejorar su estancia, los espacios de la casa, por cambiar miles de cosas y ayudarle cada uno en lo que podíamos, nos faltaba algo el entorno. Entonces yo creo que esas cuestiones triunfan precisamente por ese entorno amable, y frente a vivir en un lugar frío o una ciudad ruidosa o a veces poco accesible para nuestros mayores, tienes un lugar donde además probablemente económicamente sea más asequible y el entorno es más cercano, la comida mejor y el clima, por supuesto que el clima ayuda muchísimo, salvo aquellas personas que padezcan problemas reumáticos donde la humedad no les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces su decisión va a ser precisamente el de cambiar a otro lugar, ¿no? ¿Por qué dijiste antes en la reunión, cuando estábamos ahí, que era más fácil adaptar casas de gente que venía del campo? No sé si lo entendí. Sí. O no lo entendí. No, del campo no. Es decir, no es lo mismo adaptar una vivienda en Madrid si vive en altura. Ya es accesible en cierto modo, al menos hasta el punto de entrada en tu vivienda, el interior ya es tu problema, ¿no? Pero las viviendas a nivel de calle pues ofrecen otras circunstancias y otras maneras de vivir. Pero yo me refería más bien a otra cuestión. Normalmente en los entornos todavía rurales siempre hay alguien que cuida a los mayores, siempre hay una hermana
que se sacrifica para eso. Aquí en Madrid, por lo menos los que no somos de Madrid, lo que vemos es que la gente vive más aislada en sus apartamentos, sus casas y demás, y no hay nadie que se encargue de ellos. En los pueblos todavía hay un vecino cercano, hay otra manera de vivir completamente distinta. Yo no me refería a la rehabilitación en sí de la vivienda, que son distintas. Como decía antes, en la vivienda nos vamos a tener que centrar mucho en la planta baja para hacerla cercana a nivel de calle, para los servicios, para entrar, para salir, para todo eso. Aquí la problemática de un piso es completamente distinta. Rocío, todos los que estamos aquí tenemos hijos y nietos. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí o somos de una generación que somos los baby boomers, pero también de las pensiones más altas de la historia, de los ahorros probablemente más altos y del patrimonio probablemente más alto proporcionalmente de la historia. Yo cuando veo a mis hijos y veo a mi nieto de 5, 3 y 2 años, yo veo otro panorama y yo me digo, es que probablemente no tengan lo que vamos a tener ni en pensiones. Lo de la vivienda es un drama. Vosotras que en vuestras instituciones hacéis proyecciones, ¿hasta dónde pueden llegar esas proyecciones para decir lo que va a venir dentro de 40 años, 30 años? No lo sé, a lo mejor estoy siendo demasiado exigente. 40 años ni 30 no te puedo hacer una previsión seguro. Te puedo decir lo que todos sabemos. Desde luego a un corto plazo el joven ni está ni se le espera para la vivienda. Ni está ni se le espera en la vivienda. Y lo dicen las entidades financieras y lo decimos nosotros. O sea, ahora mismo los movimientos que existen de las personas a nivel europeo, hay un éxodo masivo a grandes ciudades. Lo que crecen son las ciudades. Y en cada país, determinadas ciudades. Y los empleos de los jóvenes están en esas ciudades. Eso es así. Ya no es que haya un éxodo del campo a la ciudad, es que hay un éxodo a las grandes ciudades. Y es un crecimiento masivo. Eso, unido a esa gentrificación que hablábamos antes, tenemos la ciudad donus también, que crece de una forma expansiva y que no tenemos un problema de suelo, tenemos un problema de construcción de vivienda con relación a la demanda. Tenemos un problema de garantías y coincido contigo, sí se está empezando ya a decir que van a ser las primeras generaciones de hijos que vivan peor que sus padres. Que vivan peor que sus padres, porque nosotros sí que decimos que tiene que adoptarse determinadas medidas en materia de vivienda y que tienen que ser urgentes. Por un lado, datos fiables y exactos. Nosotros, por ejemplo, somos proveedor y suministrador del INE en materia de vivienda, pero porque tenemos todos los precios de vivienda, las ejecuciones hipotecarias, las daciones de pago, las tenemos por metro cuadrado de vivienda repetida, de vivienda de obra nueva, por tipo de adquirente, extranjeros, por nacionalidad, por zonas geográficas, con lo cual podemos ver previsión de suelo. Hay un dato que no accede al registro de la propiedad, es el alquiler. Ni el de larga, ni el de temporada, ni el de corta estancia, ni el turístico. Eso parece que se está trabajando ahora y es necesario que se acceda. No se pueden adoptar políticas si no se conoce, si no tienes datos veraces, reales y en tiempo real. Y ahora mismo este dato, por ejemplo, no existe y es importante. La vivienda siempre ha sido como un poco como la balanza de justicia entre la propiedad y el alquiler. Y tenemos nuevas formas no solamente de propiedad, sino que tenemos también nuevas formas de alquiler y nuevos mecanismos de contratación. Entonces, hay que tenerlos todos en cuenta. Y luego hay que facilitar determinados mecanismos que existían antes de incentivación. También es que nuestros jóvenes, antes había unos incentivos fiscales como en las cuentas de ahorro, vivienda, que tú acababas la carrera y era algo que te decían, yo creo que desde que cumplías 7 años, poco menos, que el primer regalo de comunión ya era para la cuenta de ahorro vivienda prácticamente, para cuando la abrieras. Y entonces acababas la carrera, tú te ponías a trabajar y te mentalizaban que el 30% de tus ingresos tenía que destinarse a esa cuenta de ahorro vivienda, que tenías unos beneficios fiscales y que cuando transcurrían 4 años tú tenías que adoptar una decisión de compra, que a lo mejor no era la vivienda de tu vida. A lo mejor era una vivienda más pequeña, pero a lo mejor luego era una vivienda que tú podías vender para tener otra entrada para otra más grande o podías alquilar para hacer tu proyecto de vida en otro sitio también de alquiler, pero tenías esa vivienda a lo mejor a la que volver, pequeña vivienda
para otra edad, que te servía para 2 épocas de tu vida. Eso ahora mismo es que nuestros jóvenes no se lo plantean, pero no se lo plantean, es una falacia decir que el joven no quiere adquirir la propiedad, que el joven es nómada, no, eso no es verdad. O sea, la gente quiere tener su casa, eso es que es así, es que es cierto. Y no solamente tienen que tener un incentivo de ahorro, un incentivo de deducción fiscal, sino que tienen que incrementar también su poder adquisitivo. Y es verdad que los sueldos y salarios no han crecido conforme a los precios, ni a los precios de vivienda, ni al nivel de vida. Ahora mismo, efectivamente, no solamente las familias, sino los jóvenes tienen un nivel de empobrecimiento preocupante, y que no es competitivo con los salarios extranjeros y que efectivamente están siendo desplazados también, además, por un talento extranjero que les está poniendo las cosas también, toda la situación complicada. Y luego hay que tener cierto cuidado. Hablábamos a lo mejor de la atención, de la vulnerabilidad. Como cuestión, como curiosidad, hay que decir que, por ejemplo, la hipoteca inversa es una hipoteca que no está sujeta a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Es decir, las entidades financieras no tienen que depositar sus modelos en el registro de condiciones generales de la contratación, no se tiene que hacer un acta de información previa ni nada parecido. O sea, la persona va, la negocia con unos tipos de interés con el banco por un importe, habitualmente el 30% del valor de tasación, quiero decir, porque ya es suya, o sea, no, lo que quiere es una refinanciación. Pero ahora mismo tenemos que la hipoteca ha sido un producto, la hipoteca ordinaria, muy ajetreado jurídicamente. Y claro, si tú obstaculizas la hipoteca, lo que es una garantía preferente para un acreedor, que te da un crédito con un mejor tipo porque tiene un derecho preferente respecto del mismo, y en el caso de que tú no cumplas y no pagues, lo puede ejecutar con preferencia respecto del resto de créditos. En el momento en que al acreedor hipotecario los obstáculos son tales para hacer la ejecución que le da igual acudir a la ejecución ordinaria como un acreedor ordinario respecto de la vivienda, pues es que mal, porque un producto que garantiza de una forma muy fuerte un crédito, lo que te da es un mejor tipo y lo que te da es un mejor acceso. Si eso lo volvemos rígido, esa ejecución, pues el banco, ¿qué hace? Subir los niveles de solvencia, dificultar, establece barreras de entrada. ¿Y qué te dice? Yo no te doy con un 20%, me tienes que dar un 30% de entrada. Eso, vamos, en la gran mayoría de los casos. Y además, desnúdese usted porque voy a hacer un examen de solvencia que se me obliga, sí, pero que es que además me voy a asegurar de que esta persona a mí me puede pagar, porque sé que la fase que era lo que daba la ventaja, que era la ejecución, la tengo muy debilitada. Y a esto se ha evolucionado en los 10 últimos años. Y lo cual, si eso es así para la gente con recursos o mayores, imagínate para la gente joven. Para la gente joven, no, es que la gente mayor, este acceso al crédito, a la hipoteca inversa, es muchísimo más sencilla. Sí. ¿Por qué? Porque los intereses pues, serán un poco más altos, pero es menos cantidad la que tiene que pedir, pero la garantía se ejecuta y o sea, en el caso de cumplimiento, porque no tienen nada que cumplir, ya la casa es suya. En este caso, los que van a tener que cumplir son los herederos en el momento de su fallecimiento, y desde luego o cumplen o pagan o el banco ejecuta. O sea, es que eso lo tienen muy claro. José María, una cosa, tú cuando hablas con tus hijos, nietos, sobrinos, gente joven, tú antes nos has estado hablando de unas cifras que son elevadas para vivir en cohousing. ¿Tú eso lo compartes con tus sobrinos? No te he escuchado cuando he dicho una elevada, ¿el qué? La cifra que tú decías para entrar a formar parte de esa comunidad, no digo que sea el precio de un piso en Valdebebas, pero es elevado. Entonces, ¿cómo transmites tú tu forma de sentir, de ser y de prever a la gente que es más joven que tú? Y no hablo de gente de 60, sino de 50 para abajo. Los sobrinos de 30 años, cuando yo tengo un par de sobrinos daneses, el cohousing como tal empieza a conocerse en Dinamarca en los años 60, en el entorno intergeneracional,
y en los años finales de los 80, primeros de los 90, en el entorno de seniors. Y el sobrino que está ahora viviendo allí, bueno, está ahora en Oslo en particular, pues cuando le cuento esto del cohousing, él lo ve como algo muy interesante, cercano en su entorno. No se plantean todavía, porque claro, ellos lo ven esto como algo, vamos, yo soy el tío muy mayor y tal, eso no se lo plantean así. Pero lo que antes he mencionado, por ejemplo, que en particular nuestro caso y el de los que conocemos antes que nosotros, hemos tenido que poner el dinero encima de la mesa sacándolo de nuestros pisos anteriores, que algunos han vendido, otros pues podrían tener sus ahorros, en fin, cada uno, y mucha gente no ha podido hacerlo, cierto es, de los que se han interesado por este sistema, pero hay ciertas ayudas, como he mencionado antes de pasada, las de Rivas, es decir que, y de hecho en el Ayuntamiento de Madrid, no sé si lo conocéis, pero hace un par de años, cuando todavía estaba el anterior equipo de gobierno mixto entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues había un proyecto de ceder 3 parcelas en uso, no dentro de la M30, pero sí dentro de la M40. Ese asunto quedó ahí pendiente y, bueno, no sé si alguna vez lo sacarán, pero vamos, que no hay otra. Si quieren, no hay dinero para poder pagar la asistencia a los mayores. Entonces, o facilitan que los que queramos dar el paso nos organicemos entre nosotros, lo que ahora se llama la colaboración público-privada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O el asunto va a ser muy complicado, ¿no? Porque la situación es rica. Y aquí quiero aprovechar para una mención que ha hecho antes Carlos al tema de los padres, no sé si eran tus padres, en Fuengirola, ¿no? El entorno. Yo soy de los que nuestros padres nos llevaban a veranear a Benidorm en los años 55, 56. O sea que yo he crecido viendo todo aquello y sigo teniendo allí amigos. Y claro, cuando nos planteamos, y tenemos casa en Alicante, y vamos a Alicante, hace unos años íbamos mucho tiempo. Ahora, el año pasado yo creo que he ido 15 días en febrero y 15 días en septiembre. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final tu entorno social, si quieres ser activo y lo que no quieres es salir al bar a bailar los pajaritos y quieres hacer otras cosas, pues como decía Rocío, es que la vida está en las grandes ciudades y nosotros somos de Madrid. Y para Madrid no es solo el barrio de Chambería en el que me crié, es todo lo que sería la corona metropolitana. Es Torrelodones, es Galapagar, es Tres Cantos, es Colmenar Viejo, en fin. Y por el sur, que lo conozco menos, pues igual. Entonces, se facilitará. Y lo que he dicho antes también, los 300.000 de hoy, dentro de 10 años, no serán 300.000. Es decir, que esas generaciones, los de 30 ni se lo plantean. Y los de aquí, que los baby boomers, pues dicen, hombre, a lo mejor yo no llego, pero es que dentro de 10 años, si estamos hablando de 50, pues dentro de 10 años, que yo recomiendo que la gente, porque el otro problema que iba a mencionar sobre las... en Alfaz del Pi, al lado de Benidorm, al lado de Altea, hay una comunidad de senior living de unas 150 apartamentos. Mayoritariamente el 80% son extranjeros, el 20% nacionales. Pero allí, claro, aquello es pues una especie de hotel o de apart-hotel, donde sí, hay gente como tú, con la que puedes participar, etcétera, pero la sensación de crear comunidad cuando se produce en un entorno de unas 30 viviendas, que es el estándar, el número canónico que los expertos en cohousing recomiendan para montar una comunidad de ese tipo, pues es el que te facilita el desarrollo más. O sea, mis padres estaban en Benidorm de mayores y quedaban con sus amigos a salir todas las tardes a merendar, a pasear, etcétera, pero ellos en su casa, los otros en la suya, y aquí lo que se trata es de ir un poquito más allá, compartiendo con los nietos, con las visitas, es decir, hacer lo que llaman la familia extendida. En nuestro caso, que lo consigamos o no, no lo sé, pero lo cierto es que cuando uno ha ido a visitar, cuando yo he ido a visitar Travensol, que esto sí es un caso real, no lo nuestro, que es todavía un proto cohousing, porque la comunidad no está funcionando, pero en los de Travensol ves que allí la vida de la comunidad existe y que los que van con andador, pues reciben la ayuda, y los que necesitan cuidados especializados que todavía pueden dar allí, los reciben allí en su casa, porque aquello sigue siendo su casa. Y el que ya tiene un problema importante de tipo cognitivo, de tipo el que sea, pues se le facilita la vida para que, bueno, la vida, se le ayuda a organizarse la vida, ya sea allí dentro o saliendo a un centro especializado, ¿no? Chusa, ¿cuánto nos queda? Lo digo... Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Entonces, ¿tienes la palabra? Pues adelante.
Bueno, yo había traído un PowerPoint, pero cada vez odio más el PowerPoint, así que voy a hablar, como digo yo, perdón que se me cae el nombre, no os preocupéis, con el corazón. Y voy a intentar contar por qué he hecho esto, de dónde viene la idea y voy a intentar hilar con cosas que habéis dicho. Bueno, que sepáis que para mí este es un primer ejercicio. O sea, creo que el libro es absolutamente mejorable. En los procesos de aprendizaje, como yo soy una mujer que me he atrevido a entrar en disciplinas desde cero y he acabado publicando libros de esas disciplinas, tengo que decir que yo aquí todavía no he alcanzado ese nivel de conocimiento cuando eres capaz de sintetizar. Estoy en un paso antes. Por eso el libro tiene 500 páginas. También las tiene porque me parece que este libro puede ser un buen manual de un curso. Porque una de las cosas que propugno es que nos tenemos que formar, informar y formar. Y entonces era muy complicado, si quería formar e informar de tantos temas, el hacerlo de forma tan breve. Dicho esto, mi objetivo 2 en los próximos meses será sacar un librito cortito donde intente sintetizar lo que ahora os voy a contar. ¿Por qué empiezo con esto? Empiezo por una necesidad. Es un libro de persona egoísta, no es un libro de generosa. Puede parecer que es de generosa, pero es de egoísta. Al final yo pues, me encuentro a mis padres mayores hace unos 3 años, justo tras la pandemia, y empiezo a notar una decadencia en la forma de cuidarse. Somos 5, yo soy la mayor, intento aunar opiniones, visiones y veo la dificultad, primero, de entender cómo tratar a mis padres. Yo no sé nada de psicología del mayor. Segundo, de cómo funciona el sistema médico. Por ejemplo, yo no conseguía llegar a la médico de familia a la que cuidaba de mis padres, que me interesaba por ciertas razones que viniera a ver a mis padres a mi casa. Esto lo conseguí porque soy muy pesada y persistente, pero yo sé que la gente no es como yo. Entonces, otro problema. Luego, pues empiezas a darte cuenta de que igual un momento dado hay que llevarles a vivir a otros sitios si no somos capaces de cuidarles o traer a alguien a trabajar a casa y yo no sabía dónde están esas personas profesionales ni cómo se llama el título que tienen que tener. Resumen, que vi que no había un lugar ordenado con recursos útiles para cuidar bien de un mayor. Y como soy dicho y hecho, se lo cuento a una amiga política, empezamos a hablar, vamos a ver a Concha Dancausa y vamos a ver a Concha Dancausa y le cuento la idea y le digo, hay que hacer esto, no hay una política pública para quien tiene medios, pero no tiene ni conocimiento ni información, tal. Tienes toda la razón, qué buena idea. Vamos a sacar una licitación, un tema de innovación, ¿por qué no presentas un proyecto? Y así empezó esto. El proyecto fue desastroso porque no tenía yo ni capacidad de liderazgo, ni conocimiento, ni nada. No presentamos. Nos juntamos un grupo de gente con las mismas preocupaciones, no fuimos capaces de presentar un buen documento, no nos presentamos, pero yo decidí que iba a seguir trabajando en esto porque sentí una llamada. Y bueno, pues a mí me quedan ahora, todos habéis dicho la edad, así que yo la digo, tengo 59, y a mí me quedan pues unos años, si Dios quiere, pues unos años laborales todavía con capacidad y con cierta serenidad y con la posibilidad de dedicar tiempo a cosas que me motiven y me hagan o me permitan aportar algo a un país que me ha dado mucho. He sido una privilegiada y he tenido montones de becas y montones de cosas buenas. Me pongo a trabajar y me doy cuenta que es que no tengo conocimientos. Tengo jurídicos, bueno, y relativamente, pero no tengo ni conocimientos de cómo es esta sociedad, de cómo es la demografía. Sí, sabía que no nacían niños y que nos moríamos muy tarde y que había una pirámide invertida, poco más. A mí los conceptos de longevidad solo me sonaba la palabra, pero realmente no sabía ni qué es ser longevo, ni cuánto vives, etcétera, ni los problemas que conlleva la longevidad. De vivienda tampoco sabía nada, el cohousing me sonaba y me parecía ideal porque yo soy muy sociable, pero ni idea de cómo se monta un cohousing. Bueno, y así empecé a reflexionar, a estudiar, a leer informes que me hicieran entender eso. Y entonces os comparto un poco mis aprendizajes, ¿no? El primero es terminológico, ¿no? Creo que hay un problema, no sé si llamarlo terminológico, con sociológico, y es que nadie se considera mayor. Entonces, claro, es un problema porque yo cuando monté el primer club, porque tengo un club que se llama ahora Matura, no se llamó Matura, se llamó Club Pro Seniors. Yo decía seniors profesionales, es decir, gente que se va a profesionalizar en el envejecimiento. A mí me parecía buenísima la marca, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos? Sí, sí. Fatal. O sea, nadie quería ser de mi club.
Entonces mis amigas me decían, te queremos mucho, eres un cielo, qué cosas más divertidas organizas, pero yo de un club que se llama Prosinios no quiero ser. Entonces yo dije, vale, pues entonces aunque no me guste y aunque a mí me guste llamar a las cosas por su nombre, no se puede hablar con la sociedad donde vivimos de mayor vejez, envejecimiento. Aunque aún así me he empeñado en llamar al libro así y en efecto me está pasando que hay gente que me dice, es que a mí ese libro de mayores no me interesa. Y yo digo, no, es que es para mayores de 30. ¿Cuántos tienes tú? Cómpralo. ¿Vale? Y le puse un eslogan ahí que ponía el libro que todo padre debería regalar a su hijo y todo hijo debería regalar a su padre. ¿Por qué? Porque al final, aunque no lo sabía yo tampoco hace poco, empezamos a envejecer a los 30 años. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque celularmente empezamos a envejecer. Y eso es envejecer, cuando celularmente nos degeneramos. ¿Vale? Entonces nos degeneramos a partir de los 30. ¿Pero por qué envejecer? Porque ese es el proceso. Envejecer es un proceso. Y tenemos que empezar a ver el envejecimiento como un proceso que dura un montón de años, que empieza a los 30 y acaba pues, cuando fallecemos. Unos más pronto, otros muy tarde. Aquí muchos de nosotros seremos longevos y la longevidad va a traer unas consecuencias en nuestras vidas, pues pueden ser buenas si tenemos mucha suerte y hemos envejecido bien, pero a lo mejor no tan buenas, ¿no? En todo esto, pues reflexionando sobre ese proceso y sus consecuencias, caigo en que yo pertenezco a una generación que es la más numerosa de la historia de España, 14,5 millones de españoles. Esto supone un 31% de la población, que ya estamos empezando a jubilarnos, llevamos unos 2 años, es decir, tenemos 67 o más, y que en los próximos años todos juntos, aunque no nos guste, sí vamos a empezar a ser mayores. ¿Y eso qué significa? Pues una avalancha de personas. Desde el punto de vista médico, porque claro, me puse a estudiar también médicamente qué significa ser mayor. Entonces, por ejemplo, en la medicina, hasta los 17 años hay como 7 nombres para llamar al niño en sus diferentes etapas. Pero en la medicina, el mayor se diferencia un poquito así, hay 2 o 3 términos, pero ¿qué nos pasa? Pero es que en la política tampoco. Y tampoco se ponen de acuerdo. ¿Cuándo somos mayores? ¿A los 50? ¿A los 55? ¿A los 60? Los organismos internacionales, a los 50 algunos ya nos llaman mayores y otros a los 55. Bueno, que hay un lío montado, que no sabemos ni cuándo nos hacemos mayores, ni cómo nos llamamos cuando somos mayores. Y obviamente parece un poco raro que desde los 50 hasta que nos muramos, igual a los 100 y algo, todos seamos mayores, porque claramente ni las necesidades, ni los deseos, ni el potencial, ni etcétera, es el mismo. Entonces, aquí yo creo que hay una urgencia que es de política pública y de política privada, porque a mí me interesa sentirme bien con cómo me llamen, hay que encontrar cómo nos llamamos y hay que decidir cómo clasificamos. Oye, no, es que yo no me siento mayor, da igual, pero lo siento, te toca esto, ¿no? Cuando eres un adolescente, te llaman adolescente y te fastidias, ¿no? O cuando eres un bebé, pues te llaman bebé y no pasa nada. Entonces, esto hay que hacerlo. Segundo, en general lo que me he encontrado es que en el ámbito del envejecimiento sobre todo hay política de cura y prácticamente no hay política de prevención. Si hay política de prevención es relacionada con temas de salud. Sí, que fumemos poco, que nos hagamos test del cáncer, pero es también muy poquito. Cuando realmente, si 14,5 millones a la vez van al mismo sitio, claramente una prevención, cuando no va a haber recursos suficientes, y ahora hablaré un poco de mis conclusiones, que son un poco preocupantes, pues si prevenimos, si nos preparamos, y esa es un poco la tesis que intento transmitir en el libro, igual ayudamos un poco a nuestros hijos, a los ayuntamientos donde vamos a vivir y en general a aquel que va a tenernos que cuidar o dar lo que necesitemos, ¿no? Entonces yo echo de menos esa política preventiva que puede consistir en formación, información y determinado tipo de recursos que yo no los encuentro en ningún lado ahora. Por otro lado, lo que me he encontrado cuando se habla de todos estos temas es que se habla de nosotros como un producto deseado para que las aseguradoras y los bancos y los hospitales pues vendan a unos baby boomers que parece que hemos sido trabajadores y ahorradores, ¿no? Somos los silver y formamos parte de una economía jugosa que está empezando a ser interesante para las empresas. Claro, a mí sentirme un objeto de deseo pues me puede apetecer con mi pareja, pero no con una empresa, y no me gusta que hablen de mí como
un elemento de la economía silver. Cuando estudiando encontré un informe donde decían que en general, desde el punto de vista de política pública, se hace el análisis de necesidades del mayor de una forma muy miope. Y se suelen detectar que la felicidad del mayor depende de 3 factores esencialmente: la casa donde vive, el dinero que tiene y la salud que tiene. Y esta tesis doctoral concluía que tras hacer un montón de entrevistas cualitativas, resulta que lo que le da felicidad al mayor no es ni la casa, porque normalmente ya está en una fase de esas de dejar la casa en color blanco y quitarse los muebles para no limpiar, ni el dinero que tiene, porque ya parte de que sus necesidades son bastante básicas y es verdad que te vas haciendo mayor y cada vez necesitas, si quieres, menos. Y tercero, la salud, pues ya partes del hecho de que a partir de una cierta edad, cuando no te duele la cervical, te duele la lumbar. Entonces, tampoco es tu objetivo principal, es que son cosas que ya aceptas. Sin embargo, el mayor valora sentirse parte de la sociedad. Hablábamos ahí de que nos discriminan, en efecto. Es que si no estás buenísimo no sales en un anuncio de la tele. Ahora ya hay un par de personas que están empezando a aparecer. Tú hablabas de José Coronado. Yo tengo el padre de una amiga mía que con 90 años es influencer. Y es impresionante el hombre. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer ahí una inversión brutal en cambio de imagen y percepción de lo que significa ser mayor. Porque ser mayor, en efecto, no es lo mismo a los 90, que a lo mejor si estás pues, mal y eres una carga, y eso pues obviamente al que le toca cargar con ello no gusta, pero los de 50, los de 60, hasta los de 70 y los de edad, o incluso a gente de 80, de 90, son personas increíbles, increíbles, que pueden aportar a esta sociedad muchísimo. Entonces, el tema del valor del mayor y lo que el mayor aporta, lo que el mayor sabe y lo que el mayor da. Un segundo tema es sentirse querido y cuidado por los suyos, ¿no? Entonces, tú estabas hablando, Laureano, de cómo notas la diferencia. En efecto, la gran ciudad es hostil y la pequeña ciudad y el pueblo es mucho mejor. Y entonces, Rocío, tú decías, no, es que en efecto las ciudades crecen, en efecto. Entonces, a lo mejor también aquí hay que hacer una gran reflexión sobre dónde hay que vivir cuando eres mayor, ¿no? Porque hay que vivir en Madrid, pues tú a lo mejor has dicho, sí, es que así me siento integrado, pero es que a lo mejor te integras mejor en un pequeño pueblo, ¿no? Ahí en el libro hay justo un pilar, y ahora después os lo cuento, donde hablo de todo esto. Entonces, temas de sentirse parte, de sentirse reconocido y de sentirse que aportas algo. Esa parte espiritual es muy importante. ¿Pueden las políticas públicas trabajar en ello? Yo creo firmemente que sí, que sí. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a lo mejor reflexionando sobre esos modelos residenciales y creando en ellos espacios donde se produzcan esas situaciones de que pues el joven venga a aprender del mayor. Hay instituciones como SECOT utilísimas donde el mayor está dando al joven. La intergeneración, claramente esa relación entre el mayor y el joven es básica, ¿no? Entonces, en mi opinión, falta un análisis estratégico de qué es el envejecimiento y no basta con que miremos al pilar salud, vivienda y dinero, porque esto es muchísimo más amplio. La ventana de Overton, este concepto sociológico de que solo se puede mirar desde el punto de vista público a 4 o 5 temas, creo que está influyendo en que este no sea un tema. Es decir, el envejecimiento de la generación baby boomer, yo lo oigo muy poco. El año pasado, si no recuerdo mal, el Senado sacó un informe, yo me lo he leído, y el 80% del informe, otra vez la economía silver, otra vez. El libro blanco del clúster aquí de Madrid, que lo hace el Hub FinTech de Madrid, el libro blanco es estupendo, a mí me ha enseñado un montón, pero de nuevo el foco es esencialmente económico, ¿no? Entonces, creo que hacen falta centros de investigación. Tuve el privilegio de ir a Newcastle el año pasado y en verano, y lo que me encontré allí es una ciudad dedicada al envejecimiento inteligente. Una ciudad, no es... allí el gobierno británico destina millones de libras,
La universidad está asociada con las empresas, está el sector público y privado colaborando, han tirado todo un barrio para construir en esa zona una especie de barrio piloto donde no solo van a mirar los comportamientos marketingianos y cómo compramos, sino cómo nos relacionamos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este enfoque mucho más ambicioso, holístico, de dedicar tiempo y dinero al ser humano cuando se hace mayor, creo que es básico, ¿no? Por acabar, yo lo que creo que he creado y lo tengo que mejorar es un método que dice el envejecimiento es un proceso y hay que apoyarlo en... Yo he puesto 9 pilares, se podrían reducir a 6, 5, depende como lo quieras, pero son esencialmente el financiero, básico, el legal, muy básico y muy olvidado, porque resulta que si yo no hago testamento, dejo un marrón a mis hijos y que a lo mejor genero conflictos, cosa que la sociedad no necesita hoy, y que si no hago poderes preventivos, como me ponga malo, a ver quién puede coger dinero de mi banco y pagar con mi dinero lo que yo necesito. Y que hay abusos continuos del mayor. Hoy las personas mayores, una sociedad con la que estamos bastante canina, están siendo objeto de engaños continuos. Entonces, no quiero seguir, pero el tema legal es básico, ¿no? Y yo creo que los abogados ahí no estamos muy ocupados del mayor. De hecho, de las pocas iniciativas que conozco, ese libro de la mutualidad, de derecho del mayor, que yo cuando lo vi, por supuesto, vi el cielo abierto, ¿no? Este ya no es de 500, estos son 1000 hojas, como nos gusta a los abogados. Y luego la labor que estáis haciendo desde Jubilare, que es esencial, pero hay muchísimo trabajo que hacer. Medicina, ¿qué os voy a decir de la salud y el bienestar? Pues obviamente es un pilar básico. Y el envejecimiento y la muerte, que son parte integral de nuestras vidas, no queremos hablar de ello, pero la enfermedad viene y si estás preparado para gestionar mejor tus emociones, para gestionar mejor tu futuro cuando tú ya no estés, etcétera, pues es infinitamente mejor para ti y para todos, ¿no? Después estaría el pilar de vivienda, que es básico y que tampoco se suele integrar, o sea, es como que está aparte, ¿no? Y vivienda es en qué ciudad vivo, y resulta que en España no hay, por ejemplo, lo que se llama una zona azul declarada todavía, ¿no? Cuando Costa Rica tiene una, pues ¿por qué no nos metemos en ese mundo de, oye, somos un país que claramente tenemos que tener, si no son azules, son casi azules, un montón de destinos maravillosos para personas mayores? Y las personas mayores, como hemos dicho, que van de los 50 para arriba, pues pueden traer riqueza a zonas despobladas, que España está llena de zonas despobladas, que justamente son donde hay muchas veces Galicia, León, una longevidad fantástica. Los sistemas, cuando comparan dónde está mejor el trato al mayor, suele ser esas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque también tienen más mayores y lo están haciendo mejor porque llevan más tiempo. País Vasco, un ejemplo, Navarra, Galicia, Castilla y León. Son las que mejor salen esos resultados cuando comparan dónde se cuida mejor o tal del mayor, ¿no? Entonces, quizá, igual que atraemos turistas a las costas, que está muy bien, a lo mejor también hay que empezar a pensar en ese turismo, no lo voy a llamar turismo porque no es turismo, es destino residencial de la longevidad, de los longevos. Y podemos convertirnos realmente y generar una potencia económica en eso fantástica, ¿no? El cohousing, pues para mí es una solución buenísima. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que 14,5 millones, ¿dónde van a encontrar a los cuidadores cuando los necesiten? Y ahí hago un inciso. La medicina parece que tiene claro que tenemos unos momentitos donde nos dan los bajones, ¿no? Os vais a sorprender, pero acaba de salir un estudio hace 3 semanas, a los 44 bajón, a los 60 bajón, y luego a los 70 yo ya lo sabía, bajón, ¿vale? Ahí son 3 momentos que la salud parece que pasan cosas. A los 44 son temas metabólicos, empieza a funcionar mejor. A los 60 son temas de inmunidad y a los 70 ya pues son 5 tipos de enfermedades ya, ¿no? Ya es cáncer, ya es temas de articulares, bueno, no entro ahí en el detalle, pero cuando entramos ya a los 70, ya sabéis, pues como ahora la medicina es tan buena, nos suelen curar más o menos, pero estamos entrando y saliendo por la quimio o por la diabetes o por la tensión, ¿no? Y entonces ahí entramos y salimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí, claro, vamos a necesitar buenos hospitales y yo me preocupa mucho que estando ya los hospitales como están, con el colapso que tienen, cuando esos 14,5
ya entren en esos 70, pues la verdad es que nos lo vamos a pasar, o sea, no sé, las colas vamos a tener que hacer fiestas mientras esperamos todos, ¿no? Porque yo no sé cómo lo vamos a hacer. Hay gente que dice, bueno, vendrá medicina telemática, confío en que eso se desarrolle y tiene que ser. Es verdad que la IA está diagnosticando mejor que el humano y que muchas de las cosas pero creo que ahí hay un reto impresionante de atención médica y, por tanto, escoger un sitio con un buen hospital y tal no es ninguna tontería empezar a pensar en ello. Vivienda, pues estabas hablando de los jóvenes y fíjate que decía algo y me puedes rebatir, ¿eh? Yo, si miro los números, a mí la ecuación que me sale es la siguiente. Somos 14,5, pero claro, los 14,5 hemos tenido muy pocos hijos, porque la media de hijos nuestra son 1, 2 hijos, ¿no? Y bueno, 1,2 en realidad ahora mismo es la media, ¿no? Entonces, todas esas casas que nosotros tenemos, habrá un día que ya no las necesitemos porque ya nos habremos ido. Pero es que hay muy pocos detrás para heredarlas o para comprarlas. Entonces, yo creo que al revés, que, vamos, yo en cuanto cumpla los 65 intentaré vender mi casa, porque creo que quien antes las venda, mejor le va a ir. Yo creo que el precio de la vivienda en la gran ciudad, en mi opinión, puede bajar porque va a haber sobreoferta. Esta es mi visión. Por simplemente regla natural, se irán muriendo las personas y habrá más casas porque no hay tanto joven, porque es que no hay quien esté detrás, salvo que se promueva la maternidad y la paternidad enormemente, cosa que no veo pasando, o vengan hordas de inmigrantes que van a hacer falta para cuidarnos, porque en Europa ahora mismo faltan 1.200.000 cuidadores. Y ahí ¿con quién nos va a cuidar? Entonces, coger pisos grandes y compartir ahí 5 un piso, pues puede ser una buena solución, porque entre 5 tenemos un cuidador que uno solo ni va a poder pagar ni va a encontrar, porque van a ser los dos problemas. Respecto a las jubilaciones, mi temor es que los baby boomers primeros sí van a coger lo que les han prometido, pero yo me temo mucho que los que venimos detrás, los míos, que somos el Ecuador, cuando nacimos ya a 700 y pico mil al año, hoy nacen 300 y pico mil al año, que sepáis, la mitad, pues yo creo que nosotros no vamos a pillar lo que nos han prometido. Yo es lo que creo. ¿Por qué? Porque la caja de pensiones está hoy al 13% de déficit, pues no sé con qué la vamos a rellenar, no sé, como no impriman papel para dárnoslo, es que yo no lo veo. Que lo quiten de otras cosas, pues es que no lo sé. Pero si es que los retos, los he dicho, todo el tema médico, es que allí va a haber que meter un montón de dinero, si no, no sé cómo nos van a cuidar. Yo, en resumen, que a mí los números no me cuadran. Ojalá sea verdad que nos den pensiones y que seamos silver economy y objeto deseado con razones, ¿no? Luego, un tema que no hemos tratado es la tecnología, que a mí también lo trato en el libro. ¿Por qué? Pues porque la transformación digital brutal que estamos viviendo, desde luego al mayor no lo tiene en cuenta, hasta que menos mal que vino Carlos San Juan, aquel médico maravilloso que dijo: yo soy mayor pero no soy idiota, y por lo menos ha habido pues las entidades financieras que les han obligado, porque les han sentado en la mesa y les han dicho: hombre, a estos pobres señores, ábrales el banco a una hora que ellos puedan ir, déjeles tal y hágales apps y herramientas que la gente entienda, ¿no? Pero ahí también hay mucho mito, porque es que el mayor no es tan torpe ni tan idiota en realidad. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tú me haces una app con un tipo de letra que no es responsive y yo tengo el móvil con letra grande y la app tuya, cuando la letra grande ya no se adapta y desaparece el clic de actuar, que a mí me ha pasado esto con el Banco de Sabadell, pues claro, yo soy torpe, claro, pero no es que no soy torpe, es que el torpe es el que ha hecho la app. ¿Qué ocurre en el mundo de la publicidad, en el mundo de la informática y tal? Hay muchísimo joven haciendo esas cosas. ¿El joven tiene vista cansada? No la tiene cansada porque no se ha cansado todavía. ¿Qué pasa? Que tenemos que saber, pues justamente aprovechar el talento senior. Oiga, monte focus group, siéntese con el mayor, o sea, una tecnología basada en la persona de verdad, porque es que hasta ahora no lo es, pero es que no lo es ni la del sector privado y no lo es la pública. Es que la gente, o sea, yo de mis amigos que se haya conseguido bajar la firma digital, pues los que tenemos un gestor, porque es que bajarte la firma esa, eso es, bueno, perdón, es que mi hija le tuve que ayudar yo, ¿eh? O sea, que mi hija tampoco ha podido y tiene 30 tacos. Entonces, el tema es que tenemos una transformación digital un poco para pensársela, ¿no? Entonces, no puede ser que
todo sea tan complicado, todo sea tan difícil, pero todo tenemos que hacerlo digital, ¿no? Y ya creo que me voy a callar ya porque ya llevo demasiado rato hablando. En resumen, que este es un mundo increíble, que el problema es que tenemos que encontrar los términos para que la gente no le digas envejecimiento y se vaya corriendo, porque el envejecimiento, todos ya, lo siento, estáis conmigo, estamos envejeciendo, ¿no? Y el envejecimiento tiene que ser holístico, es decir, todas las perspectivas, porque todo está imbricado. Si yo no tengo suficiente dinero porque no he ahorrado a tiempo, y hay que empezar a ahorrar a los 30 o a los 40, hay que hacer lo que, no sé quién lo ha dicho, comprarse un pequeño piso y de ahí pasar al siguiente. Pero claro, eso hay gente que lo tenemos metido porque nos lo metieron a lo mejor nuestros padres, pero hay otra gente que no se atreve y con razón, porque no está el patio fenomenal. Entonces, yo creo que todo eso, la finanza está metida, pero es que está metida los hábitos saludables, está imbricado también pues, todos los temas de tecnología, es decir, todo tiene relación con todo. Por tanto, desde el punto de vista de políticas públicas, se tiene que coger una visión mucho más ambiciosa, en mi modesta opinión, y desde el punto de vista privado, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestro futuro. Porque yo, y con esto voy a acabar, no quiero que nos pase como les ha pasado a los pobres valencianos con la Dana, que no estaba nada preparado y les ha pillado lo que les ha pillado. A mí, mi objetivo sería que a todos mis amigos, conocidos y personas que consiga llegar, no les pille la Dana de la vejez desprevenidos, sino preparados de la mejor manera que cada uno podamos hacer. Unos serán más privilegiados y otros no, pero al menos si toma conciencia, ya de joven estás tomando medidas para llegar más lejos. Y con esto, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Chusa. A los registradores.